que era Cordondía, y después partimos ya en forma independiente aquí aquí en el Marriott, digamos, con la clínica. ¿Qué es lo que ofrece la agencia? Nosotros ofrecemos terapia celular con células madres de tejido adiposo y de médula ósea, fundamentalmente eso, son células madre adultos autólogas del mismo paciente. ¿Y usted cómo llega al tema de terapia celular? Yo tengo entendido que usted es ginecólogo. Sí, yo soy ginecólogo, lleva 23 años en Iquique y la verdad es que por una cosa muy personal, como probablemente mucha gente va a llegar en su momento a requerir terapia con células madre, fue por mi madre que empezó a desarrollar un Alzheimer y fruto del Alzheimer tuvo un accidente cerebrovascular hace ya alrededor de 6 años y quedó muy dañada, muy lesionada, quedó con digamos, sin poder movilizarse, quedó sin poder alimentarse con alimentación enteral. Yo que me dedicaba a algo de las terapias complementarias en ese tiempo, aparte ya estaba medio frustrado de nuestra medicina actual que no da mucha solución a muchos problemas, sino que nos transforma en enfermos crónicos, viendo posibilidades, buscando algo por mi mamá que estaba en este estado, llegué a terapia celular y así le escribí a varios colegas en el mundo que yo vi que ya estaban partiendo los ensayos clínicos en humanos y fui a hacer, digamos, una de estas prácticas, aprender el manejo con células madre en Estados Unidos y llegué y le hice la aplicación a mi madre, la cual tuvo bastante buenos resultados con eso, pudo volver a caminar, pudo volver a ser autovalente, alimentarse. Y después de eso me llevó a hacer terapia, lo típico al comienzo con gente conocida, cercana, amigos, que requerían los procedimientos. Una vez que tuve ya una cantidad suficiente de evidencia de buenos resultados, ya empezamos a ofrecerlo y veíamos que además con la gente que estábamos en Estados Unidos asociados, que teníamos los conocimientos, ellos también estaban realizando terapias con bastante buenos resultados. ¿Cómo se forma un especialista en células madres? ¿Dónde se forma? ¿Existe esta sociedad en alguna universidad en Estados Unidos, en una facultad de medicina reconocida? ¿Lo hacen en una institución aparte? ¿Dónde se forma usted? ¿Dónde se forma la gente especialista en células madres? Bueno, lo primero que tienes que ser es médico, ya tienes que tener una formación de médico. Habitualmente aquí habemos alrededor de 10 médicos trabajando en Regencel, todos tenemos especialidad además de ser médicos, y después de eso uno hace una práctica de una técnica que aprende, que es la terapia con células madre. Nosotros lo hicimos con Adistem, que es una empresa, estoy haciendo probablemente propaganda, digamos, pero es una empresa australiana que hace terapia celular y que forma médicos en la técnica que ellos desarrollaron y que conocen. ¿Existe alguna universidad, alguna facultad de medicina en Chile o en el resto del mundo que tenga la terapia celular como una especialidad o algo que se dicte académicamente? Bueno, de hecho mira, cualquier universidad en Estados Unidos que se precie de universidad tiene en estos momentos unidades de desarrollo en medicina regenerativa y con terapia celular y en Europa también, por lo tanto ya existen, digamos, yo he hecho múltiples cursos de incluso cultivo de tejido celular y cosas que probablemente no estamos utilizando, pero que uno debería conocer. Y de hecho existen incluso máster y PhD en terapia de medicina regenerativa y eso lo existe. Y de hecho nosotros nos estamos desarrollando una ahora con la Universidad de los Pueblos de España, ¿no? En el grupo, un PhD en medicina regenerativa, un doctorado, o sea, eso ya existe. La medicina avanza muy lento, para que un procedimiento de tipo médico llegue a estar establecido pasan más de 10, 15 años. La terapia celular en humanos lleva 5 años, un poco más, digamos. Si tú me hablas de terapia celular en células hematopoyéticas, obviamente eso ya más de 30 años, muchos tratamientos, está absolutamente aprobado en casos de enfermedades de tipo hematológicas como leucemia, que obviamente todos conocemos. Parece como uno estudia ginecología, traumatología, no sé, cirugía plástica, cualquier esa especialidad en una universidad formal. ¿Existe lo mismo en medicina celular? No, todavía no existe y probablemente nunca va a existir porque no es una especialidad médica, esto es transversal a toda la medicina. La medicina regenerativa la van a utilizar los oftalmólogos, los cirujanos plásticos que me nombraste, los traumatólogos que ya la conocen y es donde probablemente más se utiliza, así que probablemente no exista. Yo no sé tampoco cómo hacer, cómo se desarrolla más adelante esto, pero se me imagina que probablemente van a haber en cada especialidad un médico que se dedica a medicina regenerativa. Esto es algo que se está formando como toda la medicina cuando no existían broncopulmonares, por ejemplo, era un internista que se dedicaba en la parte pulmón, después vino la tuberculosis
y necesitábamos médicos mucho más preparados en esto y tuvimos, gracias a Dios, logros pulmonares. Y la medicina va avanzando así, avanza, digamos, de repente difícilmente. Doctor, tengo el detalle de la oferta que ustedes hacen como clínica. También lo sacamos en la página web, los procedimientos que ustedes realizan. Y me gustaría que usted nos pudiese explicar en algunos elementos que llaman la atención. Principalmente, nosotros ya sabemos y revisamos en documentación que todo el tema de regeneración de tejido muscular, el traumatológico, incluso el tema de córnea, separado el tema de leucemia, un tema que tiene que ver también con los tipos de células, está ya bastante validado internacionalmente. Y nos llama la atención el que ustedes ofrecieran terapias para enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes en particular. Particularmente se cuenta el mal de Crohn también, que llama la atención. ¿Ustedes desde cuándo empezaron a generar primero esta oferta? Bueno, en realidad tú me estás hablando de incluso de los conocimientos que tú tienes. Yo te puedo respetar esos conocimientos. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn hay mucha información y yo te la puedo entregar encantado, que de hecho la enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune que ya se trata y que incluso hay protocolos en niños porque es una enfermedad muy grave que no tiene otra terapia. Nosotros planteamos, pero a cada paciente lo evaluamos en forma personal. O sea, si viene un paciente con un Alzheimer, le vamos a explicar aquí qué posibilidades existen, en qué etapa del desarrollo está la enfermedad, y la verdad es que nosotros a nuestros pacientes, y probablemente eso lo puedes confirmar con ellos mismos cuando vienen, no le ofrecemos mejorarse de una enfermedad. En estos tiempos la terapia celular, claro, es experimental porque no puede asegurar mejorarte de una enfermedad, pero sí mejorar la calidad de vida. Tanto que el paciente y sobre todo los familiares van a tener una mejor, digamos, calidad de vida. Ese paciente va a detener su evolución de la enfermedad. Por ejemplo, en Alzheimer, que es una enfermedad terrible, que de hecho yo la viví con mi madre, pero no me arrepentiría y volvería a ponerle células madres de nuevo si tuviera Alzheimer y si ya no está conmigo, lamentablemente. Pero como te digo, sí uno ve resultados en estos pacientes. Pero el punto es, ustedes ofrecen esto formalmente entonces. Ustedes ofrecen tratamiento para Parkinson, para Alzheimer y para diabetes. Y entre otras cosas. Sí, y yo te podría decir que tenemos por lo menos 20 pacientes tratados con Parkinson, de los cuales 15 han tenido muy buenos resultados, y eso está, tenemos la evidencia, están los pacientes, y obviamente la medicina va avanzando así. Uno no puede asegurarle que el 100%, y nosotros no aseguramos que el 100% de los pacientes se van a curar, ni siquiera que se van a curar del Alzheimer, que van a tener mejor calidad de vida. Pero yo recuerdo pacientes nuestros con Alzheimer, o sea, con Parkinson, por ejemplo, que era un paciente que en las noches se orinaba, y era un paciente que estaba muy contento porque después no se orinaba en las noches, digamos. Tenía control de esfínter, un hombre joven de 60 años que llegó aquí con ese problema, que los pacientes disminuyen francamente su movimiento o que incluso pueden caminar sin mayores problemas. Entonces, como te digo... Pero vamos al tema de la evidencia, vamos un poco por paso. Esto ustedes lo hacen formalmente. Cuando viene un paciente con Alzheimer o con Parkinson, ¿qué es lo que le dicen? ¿Qué tipo de paciente llega y qué es lo que ustedes ofrecen formalmente cuando tratan a un paciente con este tipo de enfermedad? En general, lo que yo te comenté, nosotros al paciente le explicamos primero que esto está en una etapa de desarrollo experimental en que no podemos ofrecer que se cura de la enfermedad, pero sí que va a mejorar bastante su sintomatología y que incluso se puede detener la evolución de la enfermedad. Hay casos en que los pacientes incluso pareciera que no están enfermos, casos de Parkinson, tú me estás preguntando específicamente de Parkinson, en casos de Parkinson. Y nosotros lo que le ofrecemos es precisamente eso, que va a mejorar su calidad de vida y que probablemente son pacientes que están con una enfermedad crónica, neurodegenerativa, que los va a llevar a un deterioro marcado en 2-3 años y a la muerte. Probablemente lo que estamos haciendo ahora en terapia celular en 5 años más, en 10 años más, nos va a parecer un juego de niños lo que hacíamos ahora, porque la ciencia y la medicina evolucionan rápidamente. Pero ustedes lo que ofrecen formalmente es que él va a estar mejor, independiente que la enfermedad no se cure, Sí. Que él va a detener la enfermedad además, que puede detener los síntomas. ¿Qué es lo que formalmente el ofrecimiento para que la persona tome la decisión? ¿Cuál es la diferencia de hacer el tratamiento versus no hacer el tratamiento? ¿Qué es lo que formalmente se le puede ofrecer a la persona?
Depende de cada patología, por eso te digo, cada paciente es una persona individual y además depende en el tiempo que llegue de evolución de su enfermedad. Si es un paciente con un Alzheimer muy avanzado, nosotros en general le decimos, esto no tiene buenas posibilidades porque ya tiene un Alzheimer muy avanzado. Pero pacientes que no tienen Alzheimer avanzado ni Parkinson avanzado, pero sí tienen el diagnóstico, ¿qué es lo que ustedes le pueden ofrecer a esos pacientes? Mejorar la calidad de vida, fundamentalmente eso, porque va a recuperar funciones que tenía perdidas y que la evolución de la enfermedad probablemente se va a enlentecer, no va a seguir avanzando a la misma velocidad y eso nos va a permitir con el tiempo y con el desarrollo de estas terapias ir accediendo a otro tipo de terapias. ¿Y cómo miden eso? Tenemos protocolos de calidad de vida, nosotros le aplicamos a los pacientes un protocolo de calidad de vida y además cada patología tiene su propia evaluación. ¿Qué significa, por ejemplo, que a una persona se le mejore la calidad de vida? Porque calidad de vida es un concepto subgenérico. No es genérico. Hay un protocolo, digamos, hay un cuestionario de calidad de vida que nosotros le aplicamos a los pacientes. ¿Y qué implica ese cuestionario? Implica una serie de cosas, digamos, que el paciente cómo camina, cómo se mueve, cómo se alimenta, si lo hace en forma, digamos, personal o requiere ayuda, todo eso. O sea, el paciente debería caminar mejor, alimentarse mejor, moverse mejor para mejorar su calidad de vida. Sí, exacto. Y eso ocurre con los pacientes. Y eso ocurre con los pacientes. No todos los pacientes, no le podemos ofrecer a todos porque depende de la evolución y depende de la enfermedad. Hay enfermedades, tú mismo me hablabas de Parkinson, como por ejemplo el actor, el Michael Fox, que tenía una Parkinson muy avanzado, de muy inicio de la edad, y ese es un paciente que probablemente tiene una causa de tipo genético que probablemente no le vas a poder ayudar mucho. Pero en definitiva es el paciente el que con su plena autonomía, explicándole lo que le vamos a hacer, tiene que tomar la decisión y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros le ofrecemos de acuerdo a lo que está, le mostramos las publicaciones de lo que está en estos momentos y las posibilidades que tiene. ¿Y qué es lo que le muestran en términos de publicaciones? ¿Cuál es la base, por ejemplo, para tratar el Parkinson? ¿Cuál es el fundamento que dicen, mira, nosotros estamos haciendo esto porque sabemos que esto funciona? ¿Cómo saben que funciona? Hay revisiones y yo las tengo que tú las puedes... Lo podemos revisar, pero formalmente, ¿cómo saben que funciona? Por publicación y por pacientes nuestros. O sea, yo te diría que probablemente en este caso nosotros al principio teníamos muchos pacientes que llegaban porque supimos, usted dio una entrevista en CNN, usted salió en el radio Bio Bio, doctor, y por eso vinimos a verlo. Pero ahora tenemos muchos pacientes que llegan porque yo sé que usted trató a un primo mío y por eso estoy viniendo. Entonces nosotros tenemos buenos resultados, ¿no? ¿Esas publicaciones de dónde son? Si quieren me la pueden mostrar o puede referirse a una. Por ejemplo, como tú me ibas a preguntar de medicina basada en la evidencia, yo te busqué puros reviews que hay y que obviamente son como complejos leerlos, sobre todo si tú no tienes formación médica va a ser un poco más complejo entenderlo. Pero ¿quién lo publica? ¿Cuándo se publica? Este es un trabajo que salió publicado, por ejemplo, en el 2012, tratamiento de enfermedades neurológicas basadas en células madre, y este es un trabajo que está en español y dice aquí, por ejemplo, permite en la actualidad su uso terapéutico como vehículo para la terapia génica, como en el caso de la enfermedad de Parkinson o como inmunomoduladores o neuroprotectores, como por ejemplo en la esclerosis múltiple. ¿Y ese quién lo publicó? Esto lo publicó el Hospital de Lebrón de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Perfecto. Aquí tengo otro, por ejemplo, que sale una publicación del uso de células madres halogénicas, incluso en el caso de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Estos resultados sugieren que el uso de células madres halogénicas son seguras y tienen efecto y son una opción terapéutica efectiva en la esclerosis lateral amiotrófica. En algunos de esos mismos, ¿ustedes han tratado el por eso nomás para que no esté hablado? ¿Ustedes han tratado el ELA también? No, la verdad es que no nos ha tocado pacientes con ELA, así que no hemos tratado pacientes con ELA. ¿Cuándo usted decide de que lo que revisa o las publicaciones que tiene son suficiente evidencia como poder tratar a un paciente en su clínica? En realidad, en todas partes se están tratando pacientes. En Estados Unidos se están tratando Pero pacientes. Pero cuando usted lo hace, cuando usted dice, ¿sabe? Mire, yo ofrezco Parkinson, ofrezco Alzheimer. Cuando usted ofrece Parkinson y Alzheimer, ¿cuál es la cantidad de evidencia que usted necesita para poder ofrecer el producto Parkinson o ofrecer el producto Alzheimer?
Bueno, en realidad yo no uso el término producto. ¿Cuál tratamiento? Un paciente que se trata de un Parkinson. Bueno, el Parkinson, tú me estabas hablando de un caso que es reiterativo, que para nosotros no cabe duda. Nuestros pacientes han tenido buenos resultados y teníamos información de Parkinson. Por eso, que estamos usando. ¿Cuándo usted decide que el Parkinson se puede tratar? ¿De dónde tiene que ser publicado? ¿Dónde tiene que leerse? ¿Cuántos trabajos tiene que publicar? ¿Qué tipo de evidencia tiene que haber sobre la mesa para que usted diga, ya, ok, esto se puede hacer o no se puede hacer? Lo que pasa es que por eso te digo, es en parte lo que nosotros leemos, que tenemos la información, y yo te la puedo pasar, porque tú no tendrías que leer un montón de trabajo. Y otra también es los resultados que nosotros hemos ido obteniendo, ¿ya? Por ejemplo, en Alzheimer los resultados para nosotros, si bien hay otros grupos de investigación, nosotros pertenecemos a la Sociedad Latinoamericana de Células Madre, pertenecemos a la Sociedad Latinoamericana de Medicina Regenerativa, a Cell Network, a varios grupos que trabajan en todo el mundo, y cuando vamos a los congresos cada uno reporta sus resultados. Hay algunos que reportan resultados en una cosa y otros en otra, y nosotros, por ejemplo, en algunas cosas no hemos tenido esos resultados tan favorables. Eso también al paciente se lo transparentamos y le decimos, mira, nosotros no hemos tenido estos resultados, pero hay otros grupos que sí han tenido los resultados. Sí, porque le pregunto el lugar, porque si uno va a lugares también, tengo la Sociedad Internacional de Movimientos Anormales. Sociedad Internacional de Movimientos Anormales, la MDS. Ya. Paper publicado, que está en su página web como guía para los pacientes. En resumen, al presente no existen evidencias que apoyen el uso de células madre en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Asociación Internacional. La Asociación Internacional de Esclerosis Múltiple. Universidad de Texas. Llega exactamente al final a la misma conclusión e incluso hace observación en torno al marketing que se usa para presentar casos puntuales. Me imagino usted lo ubica, la ISSR. International Society for Cellular Research in sí. Exactamente el mismo punto. Y dice que para Parkinson, Alzheimer y enfermedad neurodegenerativa no está validado. FDA dice... Pero ¿quién es la FDA? Pero la FDA dice, incluso, la FDA perseguirá a aquellos que expongan al público americano los peligros de tratamiento ilegal de células madre entre ellos Parkinson. Espina dorsal, clínica Mayo, otro de la FDA, otro esclerosis múltiple, gobierno argentino. Aquí tengo uno de la New England Journal. Y así yo puedo seguir sacando documentos. Entonces, por eso la pregunta es, asumiendo de que existe una diferencia entre la evidencia, o sea, ¿por qué estas asociaciones dicen que los pacientes con Parkinson no deberían hacer tratamiento que usted ofrece? Porque en toda tecnología que parte, que empieza, vas a encontrar polémica. Tú me tienes que decir de quién crearon la polémica, o sea, quién lo cuestiona. Y yo te puedo contestar por qué lo cuestiona cada uno. Y yo te puedo mostrar la misma evidencia, incluso de centros de acá de Chile, donde promueven el uso de terapia con células madre, ¿ya? Y te puedo mostrar la aplicación de células madre en casos de medicina intensiva, publicado en Chile, aplicaciones clínicas de células madre, muchos estudios en rechazo injerto, en esclerosis lateral hemiotrófica. Hay para todo, ¿ya? No, por eso, como es para todo, explíqueme usted por qué lo hace. Pues eso por eso estoy tratando de explicar, pero si tú no me dejas hablar, yo tampoco puedo explicar. Yo te puedo explicar, por ejemplo, también, tú me decías aquí, la regulación de la FDA. ¿Quién es la FDA? La FDA, tal como le dice su nombre, es Food and Drug Administration. O sea, ellos regulan los alimentos y las drogas en Estados Unidos. Las células madres no corresponden a una droga, ¿ya? Por lo tanto, malamente ellos podrían regularlo, primero. Segundo... No, lo regulan. ¿Ah? Lo regulan. ¿No pueden regularlo? Sí, de hecho cerran clínicas. No. En Estados Unidos podrían cerrar una clínica como esta. No pueden cerrarla. Pero es que ahí es donde yo te digo... Solo 4 acontecimientos adversos notificados contra 570 clínicas de células madre. Se le exigió a la FDA que hiciera un estudio y mostrara, según la ley de libertad de información, cuáles son los casos que ellos refutan por qué las células madres podrían causar daño. Y la verdad es que no tienen elementos. La conclusión aquí es,
No es claramente un patrón establecido de daño, ¿verdad? De 4 casos en 570 clínicas. Y existen 570 clínicas y no las han podido cerrar porque esto corresponde a práctica médica. Esto no es un fármaco. Esto lo hacen los médicos porque está dentro del expertise que uno tiene como médico hacerlo. Usted me dice que en Estados Unidos el que la clínica solamente puedan hacer tratamiento con células, entre comillas, frescas, ¿no una regulación de la FDA? ¿Ah? ¿No una regulación de la FDA? O sea, es que la FDA ha tratado de regularlo. No, pero el que el tratamiento se haga solamente con células que se le sacan al paciente y se le ponen en el mismo día, ¿eso no es una regulación de la FDA? La FDA ha tratado de regularlo, pero ¿Es una regulación o no de la FDA ese procedimiento? no puede regularlo. Es lo mismo, Pero yo le estoy explicando, le estoy preguntando, el que los pacientes, las clínicas de Estados Unidos saquen y pongan el mismo día, ¿eso no corresponde a una regulación de la FDA? es algo que la FDA ha intentado regularlo, pero no está dentro. Pero que hagan eso es porque la FDA lo dice. Pero no lo pueden hacer. La regulación de la FDA de las células madre exploradas en audiencia pública. Esto fue ahora en septiembre. Pero estoy poniendo una cosa distinta. La FDA en Estados Unidos determinó que las células madre solamente se pueden utilizar en un paciente durante el mismo día, no se pueden guardar, no se pueden multiplicar para cierto tipo de cosas. ¿Esa regulación la hizo la FDA o no? Nosotros hacemos lo mismo, nosotros hacemos mínima manipulación, no hacemos prácticamente manipulación de las células madre y la utilizamos dentro del mismo día. Nosotros incluso nos regimos por ese criterio de la FDA, pero la FDA... Entonces es un criterio de la FDA. Es un criterio de la FDA. Entonces la FDA lo regula. Pero no puede, no tiene la capacidad, no ha cerrado las clínicas. Muéstrame una clínica que ha cerrado en Estados Unidos. Doctor, podemos estar toda la tarde viendo estos papeles, pero haría un poco lo mismo que al mío te maría 5 más. La pregunta es, ¿por qué todas las asociaciones de pacientes a nivel internacional, las más respetadas, e incluso el Instituto de Investigación de Células Madre, dice que todas las patologías por las cuales usted ofrece tratamiento no están reconocidas y no tiene una eficacia comprobada? ¿Por qué usted ofrece algo que el resto de las asociaciones dicen que no se puede ofrecer? Eso es algo que tú estás diciendo. Eso yo tengo que creer que tú lo dices. Porque si no, Clínica Mayo, Mount Sinai, una clínica en Estados Unidos, uno de los 10 hospitales más importantes que no tenga unidades de medicina regenerativa. No, eso es otra cosa. Clínica Mayo. Una cosa es unidad de medicina regenerativa y la otra cosa es ofrecer un tratamiento para el Parkinson. Yo lo leo entero. Porque todas las opciones de pacientes y toda la documentación que nosotros leemos en términos de organizaciones internacionales, la Sociedad Chilena de Neurocirugía y de Psiquiatría mandó un documento que dice: para el Parkinson, para el Alzheimer, no hay tratamiento validado. Le vuelvo a preguntar, ¿por qué esas asociaciones dicen una cosa y usted ofrece el tratamiento igual? Usted tiene más información, tiene información distinta. ¿Por qué existe esa diferencia? Sí, porque tú me estás hablando de gente que no sabe de terapia celular y de células madre. Entonces, cuando tú me hables de gente que habla de células madres, como es el doctor Kaplan de Estados Unidos, los Kaplan, que él sí, y de todos los 90 expositores que hablaron en esta reunión que yo te digo de la FDA, yo te voy a decir sí, estamos de acuerdo. Pero cuando tú me sacas argumentos de gente que no está dedicada a terapia celular, que no sabe nada de células madres, es gente que te está dando una opinión, no es un conocimiento acabado. Nosotros hablamos para Alzheimer y Parkinson con el doctor Fuentes, que es el director de la Sociedad Chilena director médico de la Sociedad Chilena de Alzheimer, y con el doctor Chaná, que es el director, el neurólogo y director del Centro de Tratamiento del Movimiento de la Chile, que son los dos referentes para Parkinson y Alzheimer. Y los dos nos replicaron lo mismo, nos dicen los dos que están encima del tratamiento de pacientes de Parkinson y Alzheimer, que las células madre no son un tratamiento validado, y ellos además hablan derechamente de fraude. ¿Usted de alguna forma cómo defiende lo que ustedes ofrecen versus lo que ellos plantean? Yo en realidad no puedo, cada uno tiene su opinión y su conocimiento, y el que ha estudiado terapia celular podrá decir lo que tenga que decir, digamos. Pero aquí están los resultados de los pacientes. Yo te diría que si tú me dices qué paciente, doctor, yo te puedo nombrar y dar muchos casos de pacientes que han tenido beneficio con las terapias, y es lo mismo que se está haciendo en todos lados. En Estados Unidos se está haciendo terapia celular en todos lados, ¿no? Y existen, como te digo, más de 500 clínicas realizando esta terapia, y como tú me decías, la FDA no las puede cerrar, digamos, no es que la FDA venga y cierre a diestra y siniestra cosas porque se les ocurre. Ellos han intentado regular, pero es un poco lo que nosotros también queramos aquí en Chile. Nosotros creamos la Sociedad Chilena de Medicina Regenerativa precisamente para lograr eso, regular, y hemos
he ido a los entes, digamos, hemos tenido reuniones con los diputados, con la Cámara de Salud, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, porque estamos interesados en que esto se regule, digamos, que se haga de buena forma. Porque si no, algo que se está haciendo en todo el mundo y que en Chile tenemos la posibilidad y las capacidades para hacerlo, nos vamos a quedar años atrás. En Japón están haciendo células pluripotentes inducidas. En Estados Unidos hacen células embrionarias y nosotros estamos discutiendo de células madre adulta. O sea, nos quedan 10-15 años para llegar a ese nivel. Y si seguimos discutiendo y entre nosotros poniendo zancadillas para hacer algo, difícilmente vamos a llegar a ese nivel. Lo que tenemos que lograr es que esto se regule para hacerlo bien, responsablemente, y con eso lograr que los tratamientos beneficien a los pacientes, como están beneficiando en otros lados. Como te comentaba, esa audiencia pública que tuvo que realizar la FDA fue a solicitud del grupo de médicos que están trabajando en terapia celular y de los pacientes que se han visto beneficiados con estas terapias en Estados Unidos. No salió de la FDA, digamos. ¿Esto es una disputa entre médicos? Porque usted me acaba de decir de que el resto de la gente no puede decir nada sobre terapia celular porque no saben nada de células. Es un problema, entonces, es un problema entre médicos de un lado y de otro. No creo que sea así como un problema de médico. Eso es tu opinión, no es mi opinión. Yo creo que esto es cosa de conocimiento, ¿no? Yo sé algo que los demás todavía no reconocen, no lo han estudiado, no lo han visto. O sea, usted está más avanzado, por ejemplo, que los médicos tradicionales. En lo que es terapia celular. Pero, ¿y qué tema que ustedes están ofreciendo una salida para enfermedades que los otros médicos no tienen salida? Por eso lo digo. No, es que tú lo estás llevando a una cosa personal de los médicos, esto no es... No, pero eso sí, ellos no pueden... A ver, pero déjame hablar, te estoy contestando, estoy terminando de contestarte, así que déjame hablar. Esto es una cosa que ellos no tienen ese conocimiento todavía en terapia celular, tendrán el conocimiento de otra cosa. En el momento que lleguemos a estar y podamos aportar estos conocimientos en lo que hacemos terapia celular y que la gente del área fundamental y básica pueda aportar también lo del área básica, todos vamos a ganar en esto y la medicina avanza así. Al principio siempre van a haber detractores, va a haber gente que no lo conoce todavía y que no se va a subir todavía al carro, porque prefiere esperar. Y si fuese así, ¿no sería mejor, por ejemplo, que no sé, que el sistema público de salud tuviese un sistema de tratamiento de células madre para enfermedades como Parkinson, el Alzheimer, el ELA? ¿Por qué entonces si de alguna forma es un tema de manejo de conocimiento, ustedes no se dan en los hospitales este tema, no es un tratamiento de alguna forma que está presente y que es mucho más masivo, siendo que llega a resultados que el resto de la medicina no llega? Encantado, si tú te consigues los medios y nos traes los medios para hacerlo, nosotros lo socializamos absolutamente y es lo que nosotros queremos hacer y queremos que esto no se quede y por eso hemos tenido reuniones. Nosotros organizamos el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Células Madre en julio de este año, vino el doctor Kaplan, vino el doctor Felipe Prosper de España, vino gente muy importante y la verdad es que ahí hicimos un simposio sobre regulación. Invitamos al doctor Víctor Torregeltre, que es el presidente de la Comisión de la Cámara de Salud, porque es nuestro interés que esto se empiece, digamos, a que los pacientes no tengan, por un problema económico, la posibilidad de no ingresar a hacer los tratamientos, digamos, sino que, y de hecho nosotros tenemos una fundación en honor a mi madre, la Fundación RITE, en que yo te diría que un gran porcentaje de nuestros pacientes no pagan las terapias, no pagan los tratamientos y le hacemos una ayuda, sobre todo en gente que no tiene los medios para pagar. Interesante lo que usted mencionaba del doctor Prosper, porque nosotros fuimos al Congreso y hablamos con el doctor Prosper. Y el doctor Prosper nos dice exactamente todo lo contrario que dice usted. Nos dice que no existe evidencia científica que valide el tratamiento para ninguna enfermedad neurodegenerativa con células madre. Y lo estaba presente en el mismo Congreso. ¿A qué le creemos entonces? No, lo que pasa es que el neurodegenerativo, grupos que trabajan en neurodegenerativo, nosotros no podemos trabajar en todas las terapias. Pero el Parkinson y el Alzheimer, ¿qué es lo que son? Enfermedades neurodegenerativas, pero me refiero que el doctor Prosper, él es cardiólogo y trabaja en el área cardiológica. Pero usted me lo acaba de citar como un experto en células madre. Sí, pero su campo es ese, yo no puedo... O sea, él tampoco sabe de neurodegenerativa como para poder opinar. No sé, si yo no voy a entrar a calificarlo a él, de hecho es conocido mío, vino a invitar a nuestro congreso y él puede tener su opinión en las áreas que él considere, eso no me incumbe a mí, digamos. En el área neurodegenerativa sí, probablemente él puede tener esa opinión, pero nosotros tenemos otros grupos y que tienen otros resultados. Ahora la idea nuestra es darle la posibilidad a la gente para que se pueda hacer la terapia. Usted me acaba de comentar, y me repitió varias veces que usted de alguna forma lo que le ofrece al paciente es algo experimental. ¿Por qué usted me lo cataloga como experimental?
Se cataloga experimental porque todavía está en una etapa que la medicina, como tú dices, 10, 15 años que acepta un protocolo y algo que se está realizando. Cuando tú hablas de células madres, no es un tipo de célula madre. Las células madres son embrionarias, son adultas, son pluripotentes inducidas. Pueden ser obtenidas de la grasa, pueden ser obtenidas de la médula ósea, de cordón umbilical. Por lo tanto, son muchas las etapas que vamos a tener que llegar para saber en tal paciente tenemos que usar esta dosis tantas veces, y de hecho nosotros hemos ido cambiando nuestros protocolos. Nosotros partimos haciendo una aplicación, hacemos 2 y probablemente ahora ya estamos en la etapa que estamos haciendo 3 aplicaciones. O sea, ustedes no tienen un protocolo con cierta certeza de saber cuántas dosis tienen que hacer y qué va a pasar con ellos. Sí, nosotros tenemos un protocolo en que lo utilizamos, pero ese protocolo se va modificando de acuerdo a la información que estamos recibiendo de la práctica, digamos, de la investigación y de lo que mismo nosotros vamos obteniendo resultados en los pacientes. O sea, van testeando con los pacientes el protocolo. La medicina avanza así, nosotros no es que vayamos testeando, nosotros tenemos un protocolo, usamos 6 meses, 1 año, ese protocolo obtenemos información que se está obteniendo. Pero la información la obtienen de los pacientes, o sea, ustedes aplican algo y depende de cómo les vaya con el paciente, cambian el protocolo o mantienen el protocolo, eso es. No, no solo de los pacientes, sino que de toda la información, de lo que nos llega por internet, de todo. La medicina avanza así, si tú no vas a encontrar eso no tiene ningún pecado, ¿no? El 20% de los medicamentos no tienen resultado por causa de los pacientes. Por lo tanto, cuando tú vas al médico, te van a recetar algo para la hipertensión, al mes vas a ir a control y el médico va a decir, no te sirvió esto, entonces vamos a usar esto otro. Y vas a ir haciendo una prueba hasta que el medicamento sea efectivo. Y esa es la medicina. Ahí no hay ningún engaño. Sí, pues la diferencia es que el medicamento para la hipertensión debe costar 2.000 pesos en la pila y el tratamiento de células madre vale como 5 millones. Entonces le hago la pregunta, ¿es válido hacer un tratamiento experimental del cual ustedes no tienen completa certeza para ofrecer eficiencia y que además usted me está diciendo que es un tratamiento que también es variable? ¿Es válido ofrecerle un experimento a un paciente y cobrarle por el experimento al paciente? Es que esto es una clínica privada, nosotros hacemos, como te dije, también tratamientos con una fundación en los pacientes que no pueden pagar y te pueden... Para los que pagan. Bastante, los que pagan, se les informa la situación y ellos tienen que tomar la decisión. En estos momentos no tienen ninguna otra posibilidad en una enfermedad neurodegenerativa. Nosotros tenemos pacientes también con diabetes en que se les va a amputar un pie y son pacientes que no se les ha amputado una pierna. Entonces estoy hablando de casos reales nuestros, que no es que no tengamos esos resultados, ¿no? Si no, nos estaríamos aquí ya 3 años haciendo tratamiento. No me imagino, si le ha ido bien. Si la pregunta es si es válido o no cobrar por un experimento. Lo que pasa es que ¿Usted pagaría por un experimento si no tengo, que haga usted? Sí, si no tengo, o sea, yo te diría que toda la medicina es experimental. Sí, pero... Y cuando tú ves... No, yo no, cuando voy al doctor yo no veo experimento conmigo, yo voy al doctor porque supuestamente el doctor sabe, si yo le llevo todos los exámenes, lo que yo puedo tener y que no, puedo dar para mejorar. Lo que tú hagas en realidad es lo que tú haces, pero yo te voy a hablar cómo funciona la medicina. La investigación científica, cuando estudias tú, por ejemplo, un protocolo o un tratamiento, nosotros hacemos investigación clínica. O sea, nosotros aplicamos como médicos en un paciente un tratamiento que está relativamente probado, que da resultados y que nunca lo va a empeorar y sí va a mejorar su calidad de vida. En la gran mayoría de los pacientes. Pero está relativamente probado. O sea, hay mucha información. Pero está relativamente probado. ¿70% te parece relativamente probado? Eso es la efectividad, ¿sí? En todos los... No en todos los tratamientos, por eso te digo, 70%... Puede ser 60% también. Puede ser 60% o puede ser 0, porque obviamente la medicina funciona así. Si en ninguna cosa de la medicina le vas a asegurar 100% a un paciente, en nada. Los tratamientos de cáncer no van más de allá de 20-30% de resultados. Pero es un cáncer y la gente lo entiende. Y aquí cuando tú le explicas al paciente que tiene una enfermedad grave, neurodegenerativa, y que no hay otra posibilidad, que lo único que le puede ofrecer ahora, en estos momentos tiene que tomar la decisión. Ahora, cuando tú haces investigación científica, hay un grupo que no recibe tratamiento y hay otro grupo que recibe tratamiento. Eso es lo que está validado, entre comillas, para investigación científica. Cuando tú pruebas un medicamento, tú a un paciente le das el medicamento y al otro no. Nosotros no podemos hacer eso con nuestros pacientes. Yo por lo menos no lo voy a hacer. De hecho, nosotros ni siquiera suspendemos las terapias con el paciente. Le decimos, sigue con tu tratamiento y si tú ves que vas requiriendo menos, maravilloso. Y eso es lo que nosotros vemos. Entonces,
No sé si eso es tan experimental realmente, es darle la posibilidad de un nuevo tratamiento que... Dígame usted si es experimental o no. ¿Es experimental? Lo que pasa es que es una mala traducción probablemente del inglés, que es investigational, y significa eso, digamos. Pero en realidad yo creo que es más bien de tipo traslacional. Tomamos conocimientos del área básica, que los médicos estudiábamos en segundo o tercer año de medicina y lo encontrábamos una lata, no sabíamos para qué servía, y ahora sabemos que sirve y hacemos aplicaciones. Que para nosotros que una mitocondria podía cambiarse de una célula a otra, para nosotros era un cuento y era una cosa que no entendíamos, y ahora lo vemos que es una cosa que sí nos puede servir. ¿Y cómo actúan las células madres? Dentro de liberación de factores paracrinos, no actúan como célula como tal formando tejido, sino que actúan con factores paracrinos, eso está todo estudiado. Entonces eso es lo que nosotros le ofrecemos al paciente. Cambian de una mitocondria a las mitocondrias de la célula y con eso mejoran todo tu estado metabólico, puedes responder mejor incluso a los medicamentos. ¿Cuál es el problema? Cuando tú estudias un medicamento en investigación científica, estudias una molécula, cómo reacciona, por ejemplo, frente a la hipertensión del paciente. Cada célula libera por lo menos, lo que sabemos en estos momentos son 200 moléculas. O sea, ¿cómo vas a lograr estudiar qué moléculas vamos a llegar en lo que para nosotros era en la física desconocido? En estos tiempos la física probablemente ya se conoce. La biología, la medicina va a llegar un momento en que vamos a tener el conocimiento. Pero por ahora tenemos pacientes enfermos, graves, en que esta es una posibilidad. Un paciente grave que ve que su enfermedad no tiene arreglo, ¿es un paciente que tiene libertad para poder decirle que no le gusta ofrecer? Si usted lo que le está ofreciendo algo del resto de la medicina no ha podido lograr. Estamos hablando de cosas de tipo ético ya. Por eso, en la cosa ética. ¿Es ético ofrecerle una solución a un paciente, el cual usted mismo me ha reconocido que no tiene completa efectividad, un paciente que está al final de su enfermedad, ofrecerle una salida como esta? Es que cuando es experimental. Es que en la medicina no hay nada que sea 100% efectivo, y esto demuestra que es una posibilidad muy real y cierta en pacientes que no tienen, como tú dices, otra posibilidad. Yo no tengo cuestionamiento ético porque muchos de nuestros pacientes no pagan los tratamientos o ven cuánto es lo que pueden pagar. Así que fíjate que yo en eso no me hago un cuestionamiento ético. Nosotros en general tratamos que el paciente que se quiera hacer el tratamiento no tenga la limitante económica. Dos preguntas para ir cerrando. Lo primero, que hablamos con la gente del colegio médico, ¿está colegiado? Sí. Hablamos con la gente del colegio médico y ponía serios reparos al hecho de hacer promoción de los tratamientos utilizando los pacientes. De alguna forma cuestionaba principalmente el tema del testimonio, como testimonio único, como la forma de poder decir, ¿sabes qué? Mira, yo tengo algo que funciona porque le funcionó a una persona. Y ustedes tienen un caso de una señora con Parkinson, tengo entendido. Yo lo vi en CNN, lo vi en un video acá. Lo que le ocurrió a esa persona, e incluso a las 20 personas que usted ha tratado, ¿cree que es aval suficiente para poder decir que el tratamiento que ustedes proponen funciona? Lo que pasa es que la única manera que la gente conozca los tratamientos también, la única manera, yo he recibido hace poco una paciente, nosotros tratamos dentro de los pacientes que yo te cuento, digamos, que han sido de la fundación, una chica con una dermatomiositis, es una enfermedad autoinmune de 24 años, que además tenía una calcinosis universal, o sea, estaba llena de patacones de calcio calcificado, que llegó en silla de ruedas. Y esa paciente, por fundación, le hicimos el tratamiento con terapia celular con células madre y inmunoterapia, porque es un caso bastante grave y complejo. Y esa es una paciente que volvió a caminar, o sea, esa paciente le cambió la vida, digamos. Pues, ¿es válido lo que le ocurre a una paciente para ofrecer tratamiento para todos los pacientes? No, pero ese paciente no hubiese tenido la posibilidad de llegar acá. Sí, no es la pregunta al final es usar un ejemplo como algo que se puede replicar en todos los casos posibles. Lo que pasa es que por eso nosotros estamos intentando que esto, tal como te decía yo, se conozca, se sepa. Yo creo que es bueno incluso estos programas para que se sepa, precisamente para que el Estado, los legisladores tomen cartas en el asunto, hagamos una regulación propositiva para lograr que estos tratamientos lleguen a toda la población y tener el beneficio que nosotros hemos visto en muchos pacientes, que no sea la limitante económica la que te permita hacerlo. Pero en Argentina lo hicieron. En Argentina hicieron la discusión. Y en Argentina, que fue durante un tiempo largo un lugar donde había todo el tratamiento de células madre, el gobierno argentino dijo que no existe la autoridad ninguna evidencia que justifique el uso de las células madre como tratamiento
tratamiento establecido de ninguna enfermedad neurológica. Y hizo una campaña bastante fuerte para de alguna forma dar a conocer a la población de que esto no funciona para sus enfermedades. ¿Ustedes creen que tienen las herramientas para poder decir algo distinto a lo que dice, por ejemplo, el gobierno argentino, lo que dicen las asociaciones médicas? Absolutamente, porque eso que tú me acabas de decir con el gobierno argentino, yo te lo puedo refutar, porque ahora hay médicos argentinos que están tratando de que esto modifique, porque es una... Finalmente, no, siempre hay gente intentando modificar las cosas, el tema es que el gobierno dijo que sí, no. Sí, pero el gobierno es el gobierno, o sea, el Estado ahora cambió y en Argentina está modificándose eso, y probablemente dentro de poco va a tener terapia celular en Argentina, eso lo tengo por fuentes súper fidedignas que eso va a ser así. Y también en Estados Unidos también, de hecho, como te digo, esta última asamblea que hubo que citó la FDA, finalmente salieron trasquilados y van a tener que fomentar y promover las terapias celulares, digamos, porque hay muchos pacientes que finalmente terminan yéndose a China, a Singapur, a acceder con terapias celulares que podrían hacerlo en su país, digamos. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que promover, que se haga regulación y que lo que estemos haciendo lo hagamos bien. Esa es mi idea de hacer, digamos, regulación, buscar la regulación y probablemente llevarlo esto a un debate en que sí se logre que se haga bien. Si mi interés no es que se haga oscura ni en forma mal hecha, digamos, mi interés es que se haga bien. Y conozco muchas partes, de hecho nosotros ahora vamos a ir al Summit, el Stem Cell World Summit en Palm Beach, en que se reúne toda la industria en Estados Unidos, porque los gringos para ellos no solamente es importante, siempre ven todo como un negocio, por lo tanto ellos se reúnen todos los actores de estos sistemas y llevan a mayores desarrollos. Y un poco eso es lo que nosotros tenemos que propender. Si lo hacen en Estados Unidos, nosotros también lo podemos hacer. A lo mejor, claro, vamos a tener que cuestionar de dónde sacamos el dinero para poder hacer esta investigación y hacer, pero eso es la tarea que tenemos ahora. Por lo menos lo que lo estemos haciendo, lo que ya estamos haciendo y que tenemos el conocimiento, eso no está cuestionado. A lo mejor podemos cuestionar, precisamente como tú me dices, cuestionemos las cosas de tipo económico. Yo estoy dispuesto a eso. Nosotros hablamos con la doctora Paulette Conger de la Universidad del Desarrollo, que está haciendo una investigación en diabetes tipo 1. Esta es la última. Quizás, Fernando, si al final el doctor te puede mencionar que en el fondo la única entidad que está regulando aquí en Chile el ministerio, y la clínica tiene todos los permisos y todo el si la discusión no está formalmente no hay regulación de segunda madre. Está regulado su funcionamiento como clínica, no como clínica que preside tratamiento total, no células madre, no hay ninguna regulación. Por eso tenemos que propender a que haya regulación, para que no cualquiera haga lo que se le ocurra. Dos dudas. La primera, la doctora Paulette Conger, que está trabajando en la Universidad del Desarrollo, junto con la clínica alemana, está haciendo una investigación sobre diabetes tipo 1. Nosotros le mostramos el folleto de la clínica y le mostramos la oferta de la clínica. Y ella nos decía que es imposible que una clínica pueda estar ofreciendo tratamiento para diabetes porque ella, que lo está investigando en contacto con todos los investigadores a nivel mundial, todavía no existe un respaldo que permita hacer lo que ella está investigando como un tratamiento válido. Porque una persona que está investigando el tema, que está viendo el tema, que está en comunicación con toda la gente que está investigando, que está conectado con una clínica, dice: ¿saben qué? Mira, lo que yo investigo nadie lo puede ofrecer como tratamiento y ustedes lo están ofreciendo. ¿Qué saben ustedes que es distinto a lo que está haciendo ahí? A ver, lo que pasa es que, te vuelvo a insistir, una cosa es la investigación científica y yo me nombraste a una persona que en realidad no sé si es médico, puede ser doctor. No todos los médicos somos doctores, ni todos los doctores son médicos, ¿ya? Esa es la primera cosa. Entonces yo no sé si es médico, no podría hablar una persona que no sea médico de aplicaciones clínicas, que es una entidad netamente médica. Nosotros no ofrecemos mejorarse de la diabetes, si tú revisas no estamos ofreciendo. No, pero ese diabetes como enfermedad de tratamiento. Sí, pero eso no significa que estemos ofreciendo. Es lo mismo que tú dijeras, si yo estoy investigando la sangre, por ejemplo, cuáles son los componentes de la sangre molecularmente, cómo es la sangre, eso no me impide a mí como médico que yo utilice la sangre. Si tú estás con una anemia aguda, te costaste para que yo te pueda
hacer una transfusión, ¿me entiendes? Por lo tanto, que tú estés estudiando las células madres, que hagas miles de estudios, que busques la proteína quinasa, ¿me entiendes? Los exosomas. Le pongo el punto al revés. Ella estaba viendo si se puede fabricar la casa con madera y ustedes ya la están vendiendo. ¿Por qué saben ustedes No, distinto a ella? es que es una interpretación que tú haces. Tú me acabas de poner un ejemplo que nosotros no estamos vendiendo casas hechas. Ella está investigando No, una enfermedad y ustedes están ofreciendo tratamiento. ¿Por qué ella todavía, como investigadora, no puede llegar a una conclusión a la cual ustedes ya llegaron? ¿Qué saben ustedes que ella no sabe? Porque lo que nosotros sabemos es que las células madres son angiogénicas, producen tejidos, producen circulación, y uno de los problemas de la diabetes es precisamente que dañan los vasos, producen microangiopatía y macroangiopatía. Por lo tanto, si tú colocas células madres que van a recuperar la angiopatía diabética, obviamente el paciente va a tener mejoría. Vamos a evitar que tenga tan rápidamente una insuficiencia renal, vamos a evitar amputarle una pierna, que es lo que nosotros le decimos. Entonces, ¿para qué le investigan ellos si ustedes ya lo saben? Pero es lo que yo te digo, ¿para qué tú estás investigando la sangre si yo te voy a transfundir igual si estás con una anemia y tuviste un accidente y estás perdiendo sangre, ¿me entiendes? O sea, no te quita que tú investigues, porque no tiene ninguna contraindicación, puedes seguir investigando 10.000 cosas más. Yo estoy investigando siquiera si sirve y ustedes ya lo están aplicando. ¿Por qué? No, o sea, es que no, ahí no hay cuestionamiento. De que sirve, sirve. Y que produce inmunomodulación, que mejora los tejidos, que libera factores paracrinos, eso está absolutamente demostrado. O sea, llegar a eso es como volver a partir con la tabla en uno. O sea, eso está demostrado. Lo que pasa es que en cada patología vamos a tener que ir viendo qué tipo de células usamos, cuántas veces la usamos, cómo responde este paciente y por qué este responde y no. Y la medicina sí, cada paciente es individual. Van a haber pacientes que de repente igual no van a responder por las características de su enfermedad. Doctor, muchísimas gracias. Ok. Vamos a hacer un par de imágenes de referencia. Querían ver la clínica, ¿no? Vamos a hacer un par de imágenes si lo alcanzamos. Si podemos, claro, 10 minutitos, porque como usted tenía la... ¿Ustedes acá cuentan las Sí, células, no? Sí. ¿Y cómo las cuentan? Bueno, yo trabajo con un bioquímico, que trabaja también en Clínica Las Condes, en un laboratorio, y tengo una biotecnóloga, y nosotros hacemos citometría de flujo, hacemos estudio de nuestras células. Ahora, no todos los pacientes tú tienes que estarlos haciendo. ¿No? Ustedes no cultivan. No, nosotros en general no cultivamos, aunque tenemos la capacidad, pero en general no ofrecemos tratamientos de cultivo. No hacemos. Entonces ustedes extraen grasa. Extraemos grasa, las procesamos Ya. en el laboratorio, por eso tenemos un laboratorio de biología molecular, con cámaras de flujo laminar y todo eso, las separamos y después las inyectamos. En el proceso de sacar la grasa, separarla, ¿ahí cuentan las células? En el momento que nosotros tenemos, queda un pellet que queda guardado como testigo, que se llama, que es donde nosotros podemos hacer todos los estudios. O sea, hacemos todo el estudio que no tenga contaminación, todo el estudio de VIH, de todo eso que requieren los... No te pero porque lo que yo soy lo que he leído, por ejemplo, para que la célula sea válida, hay que ingresar 1 o 2 millones de células por kilo. Ah, ya. ¿No es cierto? Sí, lo que pasa es que como nosotros tenemos por kilo de peso, como nosotros tenemos un banco de células madre, además, nosotros guardamos, porque el paciente que sacamos la primera vez, guardamos 2 o 3 dosis más y las hacemos. Entonces cuando las guardamos tenemos que necesariamente cuantificarla y todo eso. Por eso, pero si yo me saco células de grasa a las 9 de la mañana, ¿Ya? ¿usted me lo va a reincorporar a qué hora? ¿A las 3 de la tarde? A las 3 de la tarde. Ya, entre las 9 y las 3, ¿cómo ustedes saben cuántas células van a Porque reincorporar? tenemos una cámara de Neubauer y los bioquímicos son expertos en contar eso. Pero, ¿se saben las células que se entran o no? Sí, por supuesto. O sea, tú las cuentas. ¿Cuántas células entran en un proceso como ese? En general nosotros no hacemos ninguna terapia si no colocamos más de 150 millones. ¿Ya? Pero eso depende también, si es una terapia localizada, digamos, como una rodilla, que habitualmente con los 150 millones, porque nosotros usamos lo que se llama fracción vascular estromal. Usamos todo el grupo de células, no solo células madres, sino que linfocitos, células progenitoras endoteliales, una serie de estas células que están ahí. Nosotros preferimos eso, usar solo el preparado de células madres, como muchos grupos prefieren eso, porque para que tú logres obtener solo células madres estás obligado a cultivarlas, a guardarlas y expandirlas. Claro. ¿Ya?
porque esa es la única manera de purificarlas y obtener solo células madre. Entonces nosotros preferimos usar este cúmulo de células que son más de 10 por lo menos las que están. Pues, ¿cómo saben que hay 10 millones de células madres en mi Porque nosotros lo contamos ahí en la cámara. Y eso se hace en un proceso de dilución que el bioquímico te puede contar, que es súper sencillo y se hace al microscopio. Tú sacas una muestra con una alícuota de 0,1 ml, 0,1 micro, digamos en realidad, y eso se expande en una placa y él ve. Entonces se ve la cantidad que obtiene ahí y lo saca la dilución de donde lo sacó. Es una cosa. Pero hay es que no cuenta, por eso le gusta. No, es que nosotros tenemos, por eso te digo yo, nosotros tenemos un banco, tenemos un laboratorio, trabajamos con bioquímicos, no hacemos nosotros el procesamiento, ni andamos con la centrífuga. Así que Fernanda, para que se entienda como yo, bueno, obviamente periodista, tengo cero conocimiento técnico, pero para que entienda el común de la gente, el doctor me da un ejemplo muy bueno, que es como lo que pasa con la fertilización in vitro, ¿cierto? Que cuando recién parten las cosas, obviamente, y como un tema tan importante de salud, obviamente hay cierto cuestionamiento de todo tipo, o sea, hasta religioso. Y después se van, siempre hay gente que parte. ¿Me explíquele usted un poquito eso es lo que me explicaba? Cuando yo era ginecólogo, las primeras partió la fertilización in vitro, la ovejita DOL y todo el cuento. Entonces todos cuestionaban que no, que había que persignarse antes de hacer una fertilización in vitro. Y en estos momentos nadie lo cuestiona y es lo que se hace, digamos. No, sí, y lo importante es que no se entienda que se cura, que estamos prometiendo curar la enfermedad, ¿cachai? Pero por ejemplo nosotros, antes de ayer, Que es a lo mejor lo que pueden funcionar los doctores. el viernes hablé con Pablo Rubinstein. ¿Lo ubica? Me suena, pero no sé si Pablo Rubinstein es el director del Banco de Sangre y de Células Madre en Nueva York, que es el principal, el primer banco público de células madre en Estados Unidos, chileno. Tuvimos la suerte de poder chileno. Y claro, él nos actualizó a lo que ocurre en Estados Unidos. La FDA efectivamente tiene regulado el tema del banco de seguridad. Pues son tres organizaciones, está la FDA, está el banco de la organización. Pero de los bancos, sí, pero no de No, de la clínica, sí, tiene regulado el tema de la clínica. Usted me comentaba que si a 2 semanas atrás habían cerrado unas clínicas de Miami, porque al final lo que está, lo que tienen, hay todo un jaleo en el tema del procedimiento. Entonces, ellos están bien fuertes con el tema. El asunto es que lo que sí es que este evento bien grande en Estados Unidos, que es mi nueva, que la FDA no es lo suficientemente dura con la persecución del tema. Es lo que yo te decía, si esto es práctica clínica, es práctica médica. Esto tendría que salir una entidad que fuera reguladora de los médicos, que les impidiera, que es lo mismo que si yo te saco un trozo de piel aquí, si esta cuestión en realidad tiene mucho de parafernalia, es como si yo te saco un trozo de piel de aquí y te la pongo aquí. ¿Quién me puede cuestionar por eso? Si me encima es tu piel, si tienes una herida, obviamente, si te saco un pedazo de piel para dejarte un hoyo aquí y taparte aquí algo que no tenía, obviamente me lo podrías cuestionar. Pero si yo te saco un trozo de piel de ahí y te la pongo aquí donde tenía un hoyo, ¿quién puede cuestionar eso? Eso es praxis médica. Entonces yo te digo, realmente la FDA no tiene... Hay una página que se llama Patient for Stem Cell. Y ahí sale toda la información de esto como te digo, de la FDA, que finalmente, lo que pasa es que obviamente en una entrevista yo estoy más tenso, yo no estoy dedicado a esto, no soy de la tele ni eso, entonces es más fácil hablar cuando estés tranquilo, así. Pero aprovecha de mostrar el documento para que se lleve lo que le quería pasar. Sí, pero como te digo, en esto de la FDA, ¿Ya? hay harta información por sitio. Dejémosla, Fernando. Vamos a levantarla así, se nos deja rayado. Mira, te había hecho aquí un poco de eso. Aquí era un poco esto de cuál es la diferencia entre investigación clínica y científica, y todos los cuestionamientos que hay de la investigación científica versus la clínica. Y aquí salen algunas revisiones, por ejemplo, una revisión del Cochrane. El Cochrane es medicina basada en la evidencia y esto es el uso de células madres post-infarto. Y aquí salen un montón de trabajos que son todas review, o sea, aquí no hay una cuestión sobre el uso de células madres. Y en general, claro, tú puedes decir, pero en esa patología, doctor, ¿usted puede usar células madres? A lo mejor en esa patología específicamente todavía no está, pero de que las células madres sirven y que son seguras, eso ya está demostrado, fase 1, fase 2, en todo. Y eso es toda esta información que yo le fui sacando aquí de trabajo.
Claro, el tema es que para poder hacer ese tratamiento hay que llegar a fase 4, ¿no? ¿Ya? No, fase 3. Porque fase 3, lo que pasa es que ahí es donde se confunde también un poco, porque por ejemplo los medicamentos tienen que pasar por esa fase, pero no es lo mismo. Y lo otro que te iba a dar era esto. ¿Mm? Mira, lo otro que te iba a dar es Bertolucci. de acá, ¿ves? Porque veas que hay gente aquí trabajando y Sí, pero Bertolucci no puedo variarlo. ¿Ah? No puedo variarlo, Bertolucci. ¿Sabes por qué no puedo variar Bertolucci el tema, no? No. Pero ya me contaron, me entretenido. ¿Ya? Porque la investigación está publicada y todo el tema. No sé, yo no me metí en el tema en particular como un tema médico, pero que lograron calificar de que la célula madre servía para el tema de cardiopatía. ¿Ya? O sea, aplican y se mejora. ¿Mm? O sea, tienen aplicación y resultados. El tema que no pueden validar el que la célula madre haya hecho algún tipo de regeneración formal es tengo inicio y tengo final. No tengo intermedio. Además que es un medicamento. Celistén ya es un medicamento, no es terapia celular pura, no es sacarlo al paciente y aplicarle, es tratar de... Ahí necesitas $1 billón, que es terapia con medicamentos, y necesitas 10, 15 años. Yo me lo contaba Santos de la Católica, me decían, no estaban chuchos, pero mira, esto te quiero mostrar para que lo veas realmente, porque es es de esa página, que te digo ahí. ¿Qué fue lo que pasó con esto, digamos? Que era lo que yo te decía. Que haya daño no es suficiente para demostrar que ese daño es atribuible a eso. ¿Ya? Por lo tanto, fueron 4 casos en 570 clínicas. ¿Ya? Y por lo tanto, la conclusión es que la FDA no puede usar eso como argumento después, por esto que en Estados Unidos están preocupados, digamos, de la industria también. ¿Ya? ¿Cachai? O sea, después la industria puede salir y decir, oye, resulta que ustedes echaron a perder este negocio por esto que sacaron. Entonces la FDA no puede usar esos casos tampoco como argumento para decir esta cuestión no se puede hacer. No se olvide esta información al FDA elabora un informe exento de adverso en contra de la lista de antecedentes línea. Este bajo un informe de muestra de la joya. Ya. ¿Y el de coca no te lo había mostrado? Sí, ahí lo tengo, sí, se lo mostré a mí y lo tengo. Mira, y este es otro que es la última ley que salió, que la presentaron ahora el diputado Kier y este otro, senador de Estados Unidos, que son demócratas y liberales, digamos, y que están apoyando la ley Regrowth de la legislación con células madres en Estados Unidos. Y aquí está la ley, para que la vean, que en el fondo dice precisamente eso, que la FDA no tiene ninguna injerencia para limitar los tratamientos con células madres. Están buscando que se reponga esto. Están buscando darle la ley. Claro. Y eso es de la audiencia también. Tengo más, pero como te digo, estos son los que te doy porque está de las regulaciones. ¿No? Y si tú ves, por ejemplo, en Europa están preocupados de la regulación de células madres embrionarias. Si tú te metes en Europa y ves células madres... No, sí, está resuelto ya. Sí, pero eso es el cuestionamiento. Eso está resuelto también en Chile. Claro, sí. Bueno, en Chile tampoco entró como No, está resuelto. Y la de trasplante. Sí, pues la ley La de trasplante define que se puede hacer múltiple implementación con una normal. Sí, nosotros tampoco tenemos interés en eso. Pero sí, por ejemplo, pluripotente inducida. Entonces, si estamos cuestionando las células madre adultas, las pluripotentes, va a ser mucho más difícil lograr llegar a algo de eso. Ya, doctor, muchísimas gracias por la info. Vamos a hacer un par de imágenes al pabellón nomás, vamos a tener algunos textos y ya está. A mí me gustaría que hicieran los pabellones y el laboratorio, porque eso te da lo que nosotros hacemos, que te decimos de mínima manipulación, que dentro de 6 horas el paciente desde el pabellón... Suplente. Muchísimas gracias.
Chao.